El padre de una niña quedó impactado al recibir la desgarradora noticia de que su pequeña hija, parapléjica y sin capacidad de hablar, había quedado embarazada. La historia comienza en un pequeño pueblo de Venezuela, donde la vida de Pedro y su hija Alejandra transcurre en condiciones de extrema pobreza. Alejandra, una joven parapléjica de 21 años que desde su nacimiento enfrenta una discapacidad severa, vive bajo el cuidado exclusivo de su padre. Su madre falleció cuando ella era apenas un bebé, dejando a Pedro como único responsable de su bienestar. A pesar de las adversidades, Pedro ha dedicado su vida a cuidar de Alejandra, enfrentando el desafío diario de proveer alimento, ropa y atención médica, mientras trabaja arduamente para cubrir las necesidades básicas. Alejandra depende completamente de su padre para todas las actividades diarias, desde cambiarle los pañales hasta alimentarla, ya que no puede valerse por sí misma. Su vida transcurre en la humildad de una casa de concreto con un techo que amenaza con derrumbarse cada vez que hay tormentas. A lo largo de los años, Pedro ha recibido apoyo ocasional de familiares y vecinos para cuidar de Alejandra mientras él trabaja. Sin embargo, esta ayuda a menudo ha estado marcada por desconfianza, rumores y juicios. La relación entre padre e hija está basada en un profundo amor, resiliencia y fe en Dios, a quien agradecen cada día por lo poco que tienen. En este contexto lleno de carencias materiales, pero de un amor inmenso, la vida de ambos toma un giro inesperado cuando la salud de Alejandra comienza a deteriorarse de forma inexplicable. Lo que parecía ser un malestar pasajero se convierte en el inicio de un misterio que pondrá a prueba a Pedro, sacará a la luz las sombras más oscuras de su entorno y llevará a todos a cuestionarse hasta dónde puede llegar la maldad humana. Todo comenzó cuando Alejandra empezó a mostrar signos de un malestar inusual. Su salud, hasta ese momento relativamente estable, comenzó a deteriorarse de manera inexplicable. Episodios de vómitos, mareos y desmayos comenzaron a ser frecuentes, lo que despertó una gran preocupación en Pedro. Como no contaban con los recursos para consultas médicas regulares, Pedro intentó tratar los síntomas con remedios caseros y medicamentos accesibles, creyendo que se trataba de una infección o algún problema menor. Sin embargo, con el paso de las semanas, un cambio evidente en el cuerpo de Alejandra hizo que Pedro comenzara a temer lo peor. El abdomen de su hija empezó a crecer de manera alarmante, lo que lo llevó a sospechar que padecía una enfermedad grave. Pensando que podría tratarse de un tumor o alguna condición relacionada con sus múltiples limitaciones físicas, decidió llevarla al hospital, a pesar de los desafíos económicos que esto representaba. En el hospital, los médicos realizaron una serie de exámenes de rutina para descartar enfermedades graves. Fue durante un ultrasonido que la revelación más inesperada salió a la luz. Alejandra estaba embarazada de 5 meses. La noticia dejó a Pedro en estado de shock. Inmediatamente, un torbellino de emociones lo envolvió: incredulidad, dolor, indignación y una profunda tristeza. ¿Cómo era posible que alguien hubiera abusado de su hija? Alguien tan indefensa y vulnerable. La noticia no solo fue devastadora para Pedro, sino que generó una conmoción entre los vecinos y conocidos, quienes comenzaron a especular sobre quién podría haber sido el responsable de semejante atrocidad. Entre rumores y miradas de juicio, Pedro quedó atrapado entre su dolor personal y la necesidad de demostrar su inocencia, ya que algunos comenzaron a sospechar de él al ser el único hombre que convivía con Alejandra de manera regular. En medio del caos emocional, Pedro decidió concentrarse en lo más importante: garantizar la salud de su hija y del bebé que ahora crecía en su vientre. Aunque la situación era desgarradora, tomó la determinación de proteger a Alejandra y buscar justicia para que el responsable de aquel acto imperdonable pagara por su crimen. El descubrimiento del embarazo marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas, llena de incertidumbre, desafíos y una búsqueda incesante de respuestas. Tras el impacto inicial de descubrir el embarazo de Alejandra, Pedro se vio obligado a enfrentar las sospechas y el juicio de la comunidad. Muchos en el pueblo comenzaron a especular sobre quién podría haber cometido tal atrocidad, mientras que algunos, sin pruebas, señalaban a Pedro como posible responsable por ser el único hombre que convivía con Alejandra de forma constante. Este estigma añadió una carga emocional devastadora a un padre ya agobiado por las circunstancias. Con la intervención de las autoridades locales, se dio inicio a una investigación formal. El primer paso fue identificar a las personas que habían estado a cargo del cuidado de Alejandra en los meses previos. Los principales sospechosos incluían a su tío Ramón y a Alex, un hombre que supuestamente era honesto y trabajador, pero que, según Alejandra, había mostrado comportamientos inadecuados hacia ella.
Sin embargo, debido a la incapacidad de Alejandra para comunicarse verbalmente, las autoridades se enfrentaron a grandes limitaciones para recolectar pruebas directas. Se realizaron pruebas de ADN a los principales sospechosos, incluyendo a Pedro, Ramón y Alex, así como a otros hombres que vivían cerca o habían tenido contacto con Alejandra durante el tiempo en que pudo haber ocurrido el abuso. Para sorpresa de todos, los resultados de las pruebas iniciales no coincidieron con ninguno de ellos. Este resultado no solo desconcertó a las autoridades, sino que también generó una atmósfera de desesperación, ya que parecía que el responsable había logrado evadir la justicia. Mientras tanto, Pedro, en su angustia y desesperación, insistía en su inocencia y en su deseo de que se encontrara al culpable. Su dolor se mezclaba con una firme determinación de limpiar su nombre y proteger la dignidad de su hija. A pesar de las dudas de algunos vecinos, quienes continuaban señalándolo en silencio, Pedro nunca dejó de cuidar de Alejandra y de buscar justicia. Conforme la investigación avanzaba, comenzaron a surgir rumores de que el responsable podría haber abandonado el pueblo, lo que complicó aún más la búsqueda. Las autoridades ampliaron el alcance de sus interrogatorios, llamando a familiares y conocidos de los cuidadores de Alejandra, así como a cualquier persona que hubiera estado en contacto con ella. Sin embargo, el silencio de la comunidad y la falta de pistas concretas hicieron que el caso llegara a un punto muerto. Aunque los vecinos estaban indignados por el abuso, la desconfianza y el miedo a represalias parecían impedir que alguien hablara. Este ambiente de incertidumbre y falta de respuestas dejó a Pedro con una mezcla de frustración e impotencia, mientras continuaba lidiando con los desafíos de la maternidad inesperada de su hija. A pesar de las dificultades, su determinación de encontrar al culpable y hacer justicia para Alejandra nunca flaqueó. La investigación, aunque incompleta, no se detendría. Pedro juró que, tarde o temprano, el autor de aquel acto aberrante pagaría por lo que le había hecho a su hija, y prometió no descansar hasta ver que se hiciera justicia. La desgarradora historia de Alejandra y Pedro pronto trascendió las fronteras del pequeño pueblo donde vivían, conmoviendo a vecinos, organizaciones y personas en las redes sociales. A pesar del dolor y la incertidumbre, esta situación despertó una ola de solidaridad en la comunidad local y más allá. En primer lugar, una fundación local, conocida como Gotas de Esperanza Venezuela, se hizo eco del caso. Esta organización, dedicada a ayudar a personas en extrema pobreza, ofreció apoyo inmediato a Pedro y a su hija. Fue gracias a ellos que Alejandra pudo recibir los medicamentos necesarios para estabilizar su salud durante el embarazo y garantizar que tanto ella como el bebé estuvieran en las mejores condiciones posibles dadas las circunstancias. Además, la fundación patrocinó la cesárea que le permitió dar a luz de manera segura, aunque con un riesgo considerable. La historia también llamó la atención de la prensa regional, que comenzó a difundir la noticia en redes sociales, invitando a otras organizaciones y personas de buen corazón a contribuir. El llamado tuvo una respuesta inmediata. Familias y ciudadanos de diferentes partes comenzaron a donar pañales, leche en polvo, ropa y otros insumos esenciales para Alejandra y el bebé que estaba por llegar. A nivel local, los vecinos, quienes inicialmente se mostraron divididos por las sospechas en torno a Pedro, dejaron a un lado sus prejuicios para centrarse en apoyar a la familia. Las mujeres del pueblo, conmovidas por la historia, formaron grupos para ayudar con el cuidado del bebé y de Alejandra, quienes dependían de otros para todas sus necesidades básicas. Cada día, alguien se acercaba a la humilde casa de Pedro para llevar alimentos, productos de higiene o simplemente ofrecer compañía. En las redes sociales, la movilización fue aún mayor. Videos contando la historia de Alejandra se hicieron virales, generando empatía y motivando a más personas a colaborar. ONG internacionales también se interesaron por el caso, enviando ayuda y visibilizando la necesidad de luchar contra el abuso de personas vulnerables. Aunque la tragedia que vivieron Pedro y Alejandra generaba indignación y dolor, también despertó un profundo sentido de esperanza. La comunidad, unida por la compasión, comenzó a ver en la historia de Alejandra un ejemplo de fortaleza y amor incondicional. A través de sus gestos de solidaridad, demostraron que incluso en medio de las situaciones más oscuras, el apoyo mutuo puede marcar la diferencia. El respaldo de tantas personas no solo ayudó a cubrir las necesidades materiales de la familia, sino que también le dio a Pedro una renovada fuerza para seguir adelante. Ahora no estaba solo en su lucha. Tenía el apoyo de una comunidad que creía en la justicia y que estaba decidida a ayudarlo a darle a Alejandra y a Miguel una vida digna.
El 12 de octubre de 2021 marcó un día trascendental en la vida de Pedro y Alejandra. Tras meses de incertidumbre, dolor y una lucha constante por proteger la salud de Alejandra y del bebé, llegó el momento del nacimiento. La cesárea, programada en el hospital con apoyo de la Fundación Gotas de Esperanza Venezuela, representaba no solo la llegada de una nueva vida, sino también un punto de inflexión para esta familia marcada por la adversidad. En la sala de operaciones, el equipo médico trabajó con cuidado, consciente del delicado estado de salud de Alejandra. Aunque la probabilidad de sobrevivir al procedimiento era de apenas un 40%, Pedro, aferrado a su fe, no dejó de orar por su hija y su nieto. Afuera de la sala, miembros de la fundación, vecinos y conocidos esperaban con ansias noticias del resultado, todos conmovidos y esperanzados por el desenlace. Finalmente, el llanto de un recién nacido rompió el silencio. Miguel de Jesús llegó al mundo completamente sano, un bebé fuerte a pesar de las circunstancias que rodearon su gestación. Para Pedro, este momento estuvo cargado de emociones encontradas. La alegría de tener a su nieto en brazos se mezclaba con la incertidumbre sobre cómo continuar enfrentando los desafíos que estaban por venir. Horas después del nacimiento, Alejandra despertó de la anestesia y vio por primera vez a su hijo. Aunque su mente no podía comprender completamente lo que había sucedido, su sonrisa y sus ojos brillaron con una expresión pura de amor al verlo. A pesar de su discapacidad, su instinto de madre se hizo evidente en la ternura con la que miraba al pequeño Miguel. Aquella conexión inmediata entre madre e hijo emocionó a todos los presentes, quienes reconocieron en Alejandra una fuerza interna que trascendía cualquier limitación. El nacimiento de Miguel no solo trajo luz a la vida de Alejandra y Pedro, sino que también unió a la comunidad en torno a un mensaje de esperanza. Los vecinos, que antes estaban divididos por las sospechas y el dolor, ahora compartían la alegría de ver al bebé sano y seguro. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, y las fundaciones continuaron movilizándose para garantizar que Miguel tuviera todo lo necesario para crecer, desde pañales y ropa hasta leche y medicamentos. A pesar de las alegrías, Pedro sabía que el camino por delante sería arduo. Con recursos limitados y sin respuestas claras sobre el responsable del abuso contra su hija, la vida seguía presentando desafíos. Sin embargo, la llegada de Miguel renovó su determinación. Para Pedro, su nieto no era solo una nueva responsabilidad, sino también una bendición que reafirmaba su compromiso de proteger a su familia y luchar por la justicia. Ese día, el pequeño Miguel se convirtió en un símbolo de resistencia, amor y fe para su madre, su abuelo y todos aquellos que siguieron su historia. Aunque el futuro seguía siendo incierto, el nacimiento de Miguel trajo consigo una nueva razón para seguir adelante y enfrentar cualquier obstáculo que se presentara. A pesar de la alegría que trajo el nacimiento de Miguel, la pregunta sobre quién había abusado de Alejandra seguía siendo una sombra que nublaba cualquier celebración. El descubrimiento del embarazo había encendido alarmas y desatado una investigación, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Cada día que pasaba sin identificar al culpable aumentaba la frustración y el dolor de Pedro, así como la incertidumbre en la comunidad. Desde el inicio, las autoridades se centraron en aquellos que habían estado más cerca de Alejandra durante el tiempo en que ocurrió el abuso. Pedro, su tío Ramón y Alex, un conocido de la familia que en ocasiones había cuidado de Alejandra, fueron los primeros en ser sometidos a pruebas de ADN. Sin embargo, los resultados demostraron que ninguno de ellos era el padre de Miguel. Este hallazgo, aunque alivió a Pedro de las sospechas directas sobre su persona, dejó el caso en un callejón sin salida. La investigación se amplió para incluir a otros hombres que vivían cerca o habían tenido contacto con Alejandra en los meses previos al embarazo. Sin embargo, todos los resultados de las pruebas genéticas también fueron negativos. Esto llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de que el agresor hubiera abandonado el pueblo, lo que dificultaba aún más el avance del caso. El silencio en la comunidad tampoco ayudaba. Aunque muchos vecinos se mostraban indignados por el abuso, pocos estaban dispuestos a hablar o compartir información que pudiera ser relevante. Algunos temían represalias, mientras que otros simplemente no querían involucrarse. Este manto de silencio alimentaba la sospecha de que alguien en el pueblo sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Para Pedro, la falta de respuestas era una tortura constante. No podía comprender cómo alguien había sido capaz de cometer un acto tan cruel contra su hija, alguien tan vulnerable e incapaz de defenderse. Además, no podía evitar sentirse culpable por no haber podido protegerla,
a pesar de los sacrificios que había hecho por ella a lo largo de su vida. La prensa y las fundaciones que seguían de cerca el caso también hicieron llamados públicos para obtener información que ayudara a resolver el misterio. Sin embargo, las pistas seguían siendo insuficientes. Las autoridades comenzaron a considerar cerrar el caso temporalmente, dejando la puerta abierta para reabrirlo si surgían nuevas pruebas o testimonios. Mientras tanto, el pueblo quedó marcado por el caso. Aunque las autoridades no habían identificado al culpable, la historia de Alejandra y Miguel se convirtió en un recordatorio de la necesidad de proteger a las personas más vulnerables y de exigir justicia frente a actos atroces como este. Pedro, por su parte, prometió no descansar hasta encontrar al responsable y asegurarse de que pagara por lo que le había hecho a su hija. La incógnita sobre el abuso no solo dejó una herida abierta en la vida de Pedro y Alejandra, sino que también planteó una pregunta más amplia sobre la compasión, la justicia y la responsabilidad comunitaria. Aunque el camino hacia la verdad parecía cada vez más incierto, Pedro se aferró a la esperanza de que algún día la justicia prevalecería. Mientras tanto, su prioridad seguía siendo cuidar de Alejandra y Miguel, brindándoles el amor y la protección que tanto necesitaban en medio de las adversidades. El nacimiento de Miguel trajo consigo una mezcla de esperanza y nuevos desafíos para Pedro y Alejandra. Aunque la llegada del bebé llenó de luz un hogar marcado por la adversidad, también intensificó las preocupaciones de Pedro, quien ahora debía cuidar no solo de su hija parapléjica, sino también de un recién nacido. La vida diaria de la familia se transformó radicalmente. Miguel, un bebé sano y lleno de energía, se convirtió en el centro de atención. Alejandra, a pesar de sus limitaciones físicas y mentales, mostró un vínculo especial con su hijo. Aunque no podía expresar sus emociones verbalmente, sus ojos y su sonrisa reflejaban un amor puro cada vez que lo tenía cerca. Para Pedro, esto fue un consuelo en medio de sus preocupaciones, al ver que su hija había encontrado una razón más para luchar. Sin embargo, las necesidades básicas de Miguel, como pañales, leche y ropa, representaban una carga adicional para Pedro, quien ya enfrentaba serias dificultades económicas. El ingreso que obtenía con trabajos esporádicos apenas alcanzaba para cubrir lo esencial, y ahora debía encontrar formas de sostener a dos personas completamente dependientes de él. La solidaridad de la comunidad, que había emergido durante el embarazo, continuó siendo un pilar fundamental para la familia. Vecinos y fundaciones como Gotas de Esperanza Venezuela siguieron brindando ayuda con donaciones de alimentos, productos para el cuidado del bebé y apoyo emocional. Gracias a estas contribuciones, Pedro pudo enfocarse en cuidar de Alejandra y Miguel, sabiendo que no estaba completamente solo en su lucha. A través de las redes sociales, la historia de Alejandra y Miguel seguía llegando a más personas, generando empatía y movilizando recursos. Personas de diferentes lugares enviaron ayuda, demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, la bondad humana puede marcar la diferencia. A pesar del apoyo recibido, los desafíos no disminuyeron. La pobreza seguía siendo una constante en sus vidas, y el futuro de Miguel y Alejandra dependía en gran medida de los esfuerzos incansables de Pedro. Conscientes de las limitaciones de su hogar, las fundaciones comenzaron a buscar formas de mejorar las condiciones de vida de la familia, desde reparar el techo hasta proporcionar una cuna para el bebé. Por otro lado, el caso del abuso seguía sin resolverse. Aunque las autoridades habían suspendido temporalmente la investigación, Pedro no perdió la esperanza de que, algún día, el responsable sería identificado y llevado ante la justicia. Para él, la protección de Alejandra y Miguel era más importante que nunca. A pesar de las dificultades, la llegada de Miguel transformó la perspectiva de Pedro. El bebé representaba una nueva oportunidad para reconstruir sus vidas y un recordatorio constante de la capacidad del amor para superar incluso las pruebas más duras. Alejandra, por su parte, parecía más animada y tranquila desde que tenía a Miguel a su lado. Aunque no podía expresar en palabras lo que sentía, su conexión con su hijo era evidente y conmovía a todos los que los rodeaban. La vida después del nacimiento de Miguel no fue fácil, pero estuvo llena de pequeños momentos de esperanza y amor. Para Pedro, cada sonrisa de su hija y cada risa de su nieto eran recordatorios de que valía la pena seguir adelante, a pesar de los desafíos que aún quedaban por enfrentar. En medio de la incertidumbre y las adversidades, la familia encontró fuerzas para construir un nuevo camino juntos, guiados por el amor y la fe en un futuro mejor. La historia de Alejandra y Pedro es un testimonio desgarrador de las injusticias que pueden ocurrir en el mundo, pero también es una prueba del poder del amor,
la fe y la resiliencia. A lo largo de este difícil camino, Pedro se enfrentó a desafíos aparentemente insuperables, desde la pobreza extrema hasta la búsqueda de justicia para su hija, sin abandonar nunca su responsabilidad como padre y abuelo. El nacimiento de Miguel, aunque rodeado de circunstancias dolorosas, trajo consigo una nueva esperanza. A pesar de las limitaciones físicas y mentales de Alejandra, su instinto de madre y su capacidad de amar demostraron que la discapacidad no define el valor de una persona ni su capacidad para generar lazos profundos. Su sonrisa al ver a su hijo es un recordatorio de que incluso en medio del sufrimiento, la vida encuentra formas de abrirse paso. Por otro lado, la falta de resolución en el caso del abuso subraya las fallas y retos de los sistemas de justicia y de la sociedad para proteger a las personas más vulnerables. Aunque las autoridades no lograron identificar al culpable, la historia de Alejandra dejó una marca en su comunidad y en quienes la conocieron, despertando un llamado a la empatía, la solidaridad y la acción. Para Pedro, el amor por su hija y su nieto se convirtió en la fuerza que lo mantuvo de pie. Su incansable lucha por cuidar de ellos, a pesar de las críticas, las carencias y el dolor, lo convirtió en un ejemplo de dedicación y sacrificio. Su fe en Dios, lejos de ser un refugio pasivo, fue un motor que lo ayudó a encontrar esperanza en medio de la adversidad. Aunque las preguntas sobre el abuso permanecen sin respuesta, la historia de Alejandra y Miguel no es solo una tragedia, es también un canto a la vida. En medio de las circunstancias más oscuras, ellos encontraron motivos para sonreír, razones para seguir adelante y corazones solidarios que se unieron para brindarles apoyo. El legado de esta historia no es únicamente la lucha por justicia, sino también la lección de que el amor y la compasión pueden transformar vidas, incluso en las situaciones más difíciles. Miguel, con su inocencia y vitalidad, se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo para su madre y su abuelo, y en un recordatorio de que cada vida tiene un propósito y un valor incalculable.